están terminando y poco a poco irá incorporándose gente. Agradecer a Medicontour su vinculación con la difusión de conocimiento, a Fernando por el exitazo del Congreso. Muchas gracias por tomarte el detalle de venir a compartir con nosotros la introducción de Alessandra, que es la directora médica de Medicontour. Muchísimas gracias. Thank you very much, Alessandra, for the effort of coming here to stay with us. Thank you very much. Hola, buenos días a todos. Como ha dicho Joaquín, están acabando ya los cursos, están incorporándose, entre ellos el de Albeque y la Legión de Argentinos Partidarios de Medicontour. Hace 4 o 5 años, un patrocinador principal de FACOELCHE quería hacer un lanzamiento grandísimo y me dijo, no, vamos a hacerlo el jueves a las 7 de la tarde. Y digo, tú estás loco, ¿cómo vas el jueves a las 7 de la tarde si acabamos a las 9 de la noche? A las 9 no te vas a poner a lanzar nada. Total, que analizando cosas, finalmente lo hicimos, acordamos y montamos este espacio que se mantiene desde entonces para un patrocinador principal de FACOELCHE, en el que se hace un curso exclusivo y luego hay pues una pequeña piscolabis y es realmente casi el inicio de FACOELCHE, lo hacemos en la carta. Es el único momento en que cedo mi sitio, Joaquín, no me quedo sentado, y agradecer muy sinceramente a Medicontour, Avi Medicontour, a Miguel Ángel Isabel, que Márquez, a la directora científica, la doctora Contour. Además les quiero felicitar, se lo he dicho ya a la directora científica, por el cartel tan bonito promocional que han elegido este año, que está en las calles de Elche, mucho mejor que el del año pasado, es muy bonito. Y sin más, Miguel Ángel Isabel, director comercial, CEO de Medicontour Avi España, le cedo la palabra y luego a la doctora Cantor. Muchas gracias, Fernando. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero comenzar la intervención dando las gracias a los codirectores, Joaquín Fernández y Gerardo Balvecchia, que enseguida llegará, y por el excelente contenido de esta masterclass, que sin duda pues será, como bien ha dicho Fernando, pues queremos que sea un atractivo más, como diré al final de mi intervención. Por supuesto, no quiero olvidar a todos los ponentes y panelistas que irán llegando, algunos aquí presentes y muy importantes, por su desinteresada colaboración. Esta segunda edición del Simposium de Medicontour Avi ya lo celebramos el año pasado con un gran éxito y queremos que sea una reunión abierta, de alto valor contenido científico y que se consolide, como decía al principio, en un atractivo más, si cabe, para asistir a FACOELCHE. En segundo lugar, me acompaña Alessandra Contour. Quiero presentar brevemente Medicontour Avi. Hace 5 años empezamos un proyecto ilusionante, un proyecto empresarial con una filosofía muy clara: incorporar productos de alta calidad e innovación. Y, por supuesto, que incorporar profesionales altamente cualificados, con un único objetivo: satisfacer las necesidades de nuestros clientes, de una forma sencilla, cercana y, sobre todo, eficaz. Como todo proyecto, la evolución es esencial. Y en este sector tan cambiante como es este, hemos llevado la integración con Medicontour, siguiendo los pasos de Francia en el 2015. A continuación, nuestra directora científica, Alessandra Contour, nos ampliará toda la información de este fabricante, que para muchos de ustedes ya conocen y algunos incluso son usuarios. Ella es oftalmóloga, uno de los muchos hechos diferenciales que tiene Medicontour como fabricante. Y, como decía, con una amplísima experiencia. Medicontour lleva 30 años innovando y desarrollando lentes intraoculares. Finalmente, no me quiero extender, a fecha de hoy puedo asegurar que el objetivo se está cumpliendo y aunque yo soy la cara más visible, como bien ha dicho Fernando, los realmente importantes son el gran equipo humano que tengo detrás, a los cuales me siento muy orgulloso de representar y hacen que Medicontour Avi, al igual que el doctor Soler con FACOELCHE, seamos una realidad presente, pero sin duda lo seremos a futuro. Muchas gracias. Muy bien. A continuación, la doctora Contour nos va a dar unas palabras.
So, buenos días. This is probably only what I can speak in Spanish. I'm really very happy I can be here. Thank you, Avi, for just makes it happen. That we just have in such a demanding market position as we have today. Thank you, Joachim and Gerardo, that you organized this masterclass with such an incredible high-level program and speakers and doctors. What probably 10 years ago we would not even dream that we might reach it. I really thank you very much. Just to tell you some few words about our company. So, who we are. Medicontour is actually a 30-year-old company, and we have been, or we are one of the major IOL manufacturers in Europe. We have produced and sold over 6 million intraocular implants, and today we are working in over 60 countries with distributors, or we are opening always affiliates, direct sales. What's very important for us to build partnerships with doctors, because only this moves us forwards. We are not so small anymore. We have more than 300 valued employees, and we have quite huge manufacturing plant. So why many of you, and I know it, and sometimes it's even funny when I tell the name and everybody look who you are, why after 30 years we are not so well known? Because at the beginning, from 1989, we were taken more as an OEM manufacturer, so we were producing for companies and they were selling under their name. For example, like Acritec, who is today Zeiss, and we were the first who introduced to the market Benz 25 materials, what is today the material for trifocal hydrophobic EOLs. So nobody knew us so well, but in 2009 we decided to go as a brand name Medicontour, and we have been building the structure and distributor network worldwide. So actually under strong branding, Medicontour is acting only 10 years, and we have today 60 countries with distributors, and we are just building affiliates. So if you can see here, we have a headquarter close to Budapest, and then we have a direct sales in Hungary, in Czech Republic, we opened the France, and as Miguel told, we are preparing to go direct also in Spain together with our partner, what makes us much stronger. Our main focus is R&D development. We are giving 12% of our revenue to R&D, what is quite high numbers. Usually you can see it only in Maltese. We are very much focused for scientific and clinically based evidence, so we were not famous, and that's why you don't know us so well for marketing, but first we had to do our homework and just collect the evidence, and because personally I hate empty marketing. On the evidence we can build nice scientific marketing. Very important is education, and of course we are part of also charitable activities. So this is our portfolio. It was quite wide because we were OEM manufacturer, but today we try to narrow it and focus on the main products. We learned by years that the B-Flex platform is a great platform, and we had from monofocal, trifocal toric, and toric monofocal lenses. And another very interesting platform you will hear and also see live surgery is add-on platform. We have hydrophilic and hydrophobic in our portfolio. What we are very proud of, we are pioneers in toric. It was actually our first premium IOLs, and our technology, unique in the world, by toric but convex concave, allow us to produce up to 27 diopter cylinder. I think nobody can really produce, and those patients have been already implanted also with the lens, and they are very happy. We have online tool with Abulafia Koch formula implemented. We have a wonderful Liberty, what you will hear today a lot about this lens. What is very special also in our portfolio, we are not only in refractive and cataract market, we are doing something also for low vision patient, and Charriot macular lens have been introduced to the market 2 years ago, and this is the inventor, Professor Charriot, with the first very happy patients, and we have also incorporated an add-on platform. It's produced also by us, and we are just now connecting our intraocular and intracapsular and sulcus lenses.
Very important because we could not reach what we, where we are. It's scientific partnerships. We are every year trying to enlarge and improving quality of speakers, and we really focus very much of scientific collaboration. So we have a consultant and we have also scientific partners, and we have been building new and new. Education especially is very important. For me, for example, it's the second highest value after health. So we developed masterclass, Medicontour masterclass, when we just inviting doctors to Budapest and having lectures with other KOLs about premium lenses. We have also kind of wet labs, but what is also very important, one of the most important, that you have opportunity to visit our factory plan, and probably we are the only company in the world when the CEO, I don't know, you can see here, is in himself very much involved in production, and by himself you can just meet him in person and have explanation about any step of our production. We are also having a lot of fun, and last but not least, we try to also support the poor countries, and we were very proud to be small part of the Dr. Elena Barraquer Foundation, and together with Dr. Fernandez and Dr. Valvecchia organizing support in Argentina, and then we are working with also with other doctor, with Dr. Simone, who is just she's working in Africa. So I hope you just got a small taste of Medicontour, and everybody is really kindly welcome to visit Budapest, visit us, and get or learn more about us. Thank you for your kind attention. Sin más, doctor Fernández, doctor Valvecchia, puede iniciar su curso. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Thank you very much, Alexander. La idea que tuvimos Gerardo y yo es un lujazo tener a alguien al que quiero tanto y admiro. Las manos que tiene Gerardo no las tiene nadie, ¿eh? Nadie operando, por lo menos de los que haya visto yo, superando a mí mismo, por ejemplo. La idea era montar un curso basado en evidencia de las cuestiones que pudieran preocuparnos más a los implantadores de lentes multifocales, gente joven que desarrolla un trabajo muy basado en evidencia, y tener a grandes implantadores senior como el lujo que tenemos con Pepe, Paco, Javier, los dos Javieres y Daniel, para que realmente nos trasladen, después de tantas lentes implantadas, cuáles son sus preocupaciones ahora en cada uno de los temas que vamos a tocar. Desgraciadamente tenemos muy poco tiempo. Os rogaría, David va a empezar, cuando se empiece a ponerse el tiempo en rojo, ya que nos fuéramos a conclusiones y los comentarios también lo más cortito posible. Ojalá pudiéramos tener todo un fin de semana para disfrutar con esta gente tan impresionante que vamos a tener. Espero que disfrutéis, y empezar con David, yo creo que todos lo conocéis, que nos hablará sobre óptica física en lentes multifocales difractivas. Muchísimas gracias, David, por aceptar la invitación. Buenos días a todos. Lo primero, agradecer la invitación tanto a Joaquín como a Gerardo y a Medicontour y a Avi por esta excelente reunión. En mi caso me ha tocado un tema bastante complicado y sobre todo resumirlo en tan poco tiempo, que es intentar ver cómo es el fundamento, la óptica física de lentes multifocales difractivas, de manera que sea sencillo de entender. Lo primero que tenemos que tener claro todos es en qué se basa este tipo de óptica, que es en el fenómeno de la difracción, algo que supongo que todos más o menos conocéis, pero repasando, simplemente tenemos que recordar que la difracción es un fenómeno asociado a la naturaleza ondulatoria de la propia luz, que hace que en el momento que la luz pase por cualquier orificio de pequeño tamaño, o encuentre cualquier obstáculo de pequeño tamaño, tienda a deformarse ese frente de onda o generar una nueva emisión de frente de onda con una forma diferente. De esa manera vamos a conseguir que cada uno de esos, por ejemplo, si encontramos distintos obstáculos, como pueden ser los escalones de una lente difractiva, podamos conseguir distintas ondas que se emiten desde cada uno de esos escalones, para entenderlos, y generen o interfieran de manera constructiva en 1, 2 o 3 puntos de luz, ¿vale? Acordaros siempre que el patrón de difracción, o lo que genera la difracción, siempre va a ser un patrón, en el caso de que se trate de una apertura circular,
o rotacionalmente simétrico, va a ser este tipo de distribución de luz en forma de aros concéntricos, ¿de acuerdo? Que se puede cuantificar y se puede saber exactamente cuál es el tamaño. Pues las lentes difractivas van a jugar justamente con esto. Lo que vamos a hacer es colocar a la luz obstáculos, en este caso en forma de esos escalones que vamos a encontrar, que van a dirigir la luz de manera que generen interferencias constructivas y destructivas en los focos que yo necesito realmente para el paciente. Por ello, se generan esas superficies multiescaladas, también denominadas superficies o zonas de Fresnel, que son anillos concéntricos de centro a periferia, existiendo una base, que es una lente monofocal, con la potencia normalmente de lejos. La distribución, como ya he dicho, irá de 2 a 3 focos, dependiendo de cómo sea el diseño de esa superficie multiescala, y normalmente a la hora, desde un punto de vista físico, a la hora de representar esa lente, las potencias siempre van a ser la potencia del orden 0 más la adición, que sería la potencia del orden de difracción primero, o en el caso de que haya más, como ahora veremos. Bien, yo no voy a intentar meteros fórmulas ni os voy a complicar, pero sí que me gustaría que entendierais que la luz que sale de esos escaloncitos y que se va a generar esas nuevas ondas van a interferir en unos determinados puntos, en este caso las distancias específicas de enfoque que yo quiera, ¿vale? Eso es lo que vamos a denominar órdenes de difracción y eso viene caracterizada por esa ecuación, ¿vale? Que simplemente lo que me va a decir, como podéis ver, es que hay un parámetro que vamos a llamar F, quedaros con esa idea, que va a ser el que va a controlar la posición de los focos generados. Por lo tanto, simplemente modificando ese parámetro, yo voy a poder generar nuevos diseños de lentes difractivas. Otra cosa es que luego sean tolerables o no, ¿vale? Acordaros que para poder hacer eso, como he comentado, yo tengo que tallar esa superficie multiescala y ese perfil óptico que se va a generar, o ese perfil que va a modular la fase de onda, viene caracterizado por esta expresión que me va a indicar exactamente cuál es, cómo va a ir progresando el radio o los radios de ese tipo de escaloncitos progresivos del centro a la periferia. Y hay un parámetro que es el que vamos a denominar parámetro alfa, es decir, ya tenemos dos. Hemos dicho un parámetro F, vamos a quedarnos con eso, que nos va a decir qué focos son los que voy a generar, a qué distancia, y un parámetro alfa que me va a decir la energía, vamos a decirlo de una manera sencilla, que va a ir a cada uno de los focos, ¿vale? Esa energía relativa que viene modulada. De hecho, la eficiencia de la energía de difracción que va a cada foco viene representada por una función, como podéis ver ahí, que depende realmente de ese parámetro que hemos denominado alfa, ¿vale? Acordaros que una de las cosas que llama mucho la atención y que yo creo que induce a confusión es que la distribución de luz que va a ir a cada foco va a depender de ese parámetro alfa que hemos nombrado y no de la pupila. Otra cosa que puede pasar es que si tenemos una pupila pequeña va a limitar la cantidad de luz incidente y evidentemente va a limitar la cantidad que va a cada foco, pero por igual. Si alfa, acordaros, es igual a 1, el 100% de la luz alcanzaría el primer orden, por lo tanto no habría otros órdenes de difracción y hablaríamos de una lente intraocular puramente monofocal. Bien, esta creo que es la diapositiva que me han dicho que costaba pasar, no sé por qué. Simplemente eso es, quizás porque esta imagen ocupa más. Lo que hay incluso una ecuación, pero no voy a meter, que define lo que denominan los radios útiles para ver la luz que emerge a los focos que tiene la lente multifocal. Entonces se sabe que a menos radios útiles decrece la luz emergente, pero la luz que va a cada foco es la misma. Lo podéis ver aquí en esta simulación que hemos hecho con la misma lente difractiva. Para una pupila mayor, fijaros que la distribución en este caso es una lente 50-50, ¿vale? Veis que aquí sigue siendo 50-50, lo que cambia es la intensidad que va a cada foco y eso efectivamente afectará también al paciente, no vamos a engañar. Por ejemplo, sí, un ejemplo para mostraros para terminar, simplemente es un diseño de una lente difractiva, por ejemplo, de 20 dioptrías y una adición de +4. ¿Qué necesitaríamos de esos parámetros que hemos hablado? Pues en este caso haría falta un alfa de 0,05 y un F de 250. Con eso tendríamos los dos órdenes. Al orden 0, que sería la visión lejana, iría al 40,5% y al orden 1, el
otro 40,5%. Es lo que llaman es la lente tipo 50-50. En este caso sí que habría un 19% de energía que iría a órdenes no deseados, ¿vale? Siempre hay una cierta parte de luz que se pierde. Y en el caso de las lentes trifocales, lo que vamos a hacer es combinar alfas. Es decir, en una misma superficie difractiva, en lugar de tener un único alfa, voy a combinar dos alfas que me van a generar dos perfiles de escalones y por lo tanto me van a permitir que exista un foco adicional. Pero cuidado, porque en ese caso, como podéis ver, por ejemplo, en este diseño, nosotros tenemos un foco que va más 4, un foco que va más 2, en este caso habría un foco lejano, pero en este caso hay en este segundo perfil hay parte que va al foco 4 que nos viene bien con respecto al otro perfil, pero hay una parte de luz que iría a un foco más 8 que se pierde, ¿vale? Siempre va a haber un foco que se pierde. Y nada más, simplemente comentaros eso, y que la apodización, que es otro concepto que también habréis oído, es que modifiquemos la altura de los escalones de centro a periferia para conseguir que sea pupilo dependiente, porque a veces queremos ese fenómeno. Y un poco esto es la base de todo lo que luego os van a ir comentando los compañeros. Muchísimas gracias. El doctor Poyales, que está aquí a mi lado, realmente es un estudioso de todos estos tipos de lentes y yo he robado algunos de sus trabajos para usar en mis clases. Es lo de curva de desenfoque. Contanos, ¿a vos realmente te interesa o qué elegís al momento de elegir? O sea, en cuanto a la óptica y demás. Bueno, vamos a ver, yo creo que hoy día, sabiendo un poco los diseños con los que contamos, podemos saber más o menos cómo va a funcionar una lente multifocal. Y tenemos tres diseños en este momento, fundamentalmente en el mercado, aparte de cosas un poquito especiales: bifocales, trifocales y EDOF. Bifocales tienden cada vez a menos, EDOF a más. Desde dos conceptos, el de la EDOF, el que una lente bifocal que no promete mucho o una lente monofocal que mejora mucho. Y las trifocales que están intentando evolucionar, prometiendo cada vez por diseños más o menos afinados tener menos disfotopsias, y realmente hasta el momento no se ha comprobado que eso ocurra. Pero lo que sí es que van a salir en poco tiempo probablemente simuladores que nos van a permitir decirle al paciente: esto es lo que pretendemos conseguir, y puedes elegir cuál sería la mejor solución para ti. Pero yo creo que lo que va a aumentar ahora van a ser las EDOF, probablemente, en ese criterio de te pongo una lente monofocal mejorada que me permite además unos resultados más o menos 0,50 con muy buenas visiones o incluso algo más, y que permiten una cierta elasticidad. Yo creo que eso va a triunfar con muy poquito fenómeno disfotópsico. Yo creo que es el que más va a pegar. Muchas gracias. Continuamos en virtud del tiempo con el doctor Manuel Rodríguez, que nos va a hablar de un tema medio controversial: cómo se reducen los halos y las fotopsias en los pacientes que tienen lentes multifocales. Muchas gracias. Agradecer evidentemente al doctor Soler, a Faco Elche, a AVI, a Medicontour por la organización de este evento. Vamos a intentar responder a esta pregunta haciendo un breve resumen sobre lo que hay a día de hoy en la evidencia científica acerca de las molestias en referencia a factores relacionados con la luz. Nosotros como profesionales sabemos distinguir perfectamente cuando hablamos de disfotosia sobre qué tipo de disfotosia hablamos, si hablamos de halos, si hablamos de glare, etcétera, etcétera. Pero cuando hacemos referencia al paciente sobre estas cosas, el paciente lo único que nos dice es que a él le molesta la luz. Debemos ser capaces de transmitir todo este tipo de clasificaciones acerca de las molestias de la luz para recibir un feedback y entender qué le está pasando al paciente, porque en muchas ocasiones todos estos efectos permanecen de una forma combinada. Y si revisamos qué posibilidades tenemos a la hora de entender las disfotopsias, bien sean positivas o negativas, si nos centramos en las positivas, que son las que tienen una mayor evidencia, debemos centrarnos en lo que nos dice el paciente, en lo que le preocupa al paciente, porque al fin y al cabo es el factor importante en la ecuación, y para ello tenemos los cuestionarios. Tenéis amplia literatura científica que revisa distintas combinaciones entre monofocales y multifocales, y a día de hoy queda claramente establecido que las multifocales evidentemente generan más molestias. Si vais a la búsqueda de ciertos cuestionarios con intentar recibir el feedback por parte de esos pacientes, vais a tener múltiples alternativas. Algunas de ellas
el Cataract Type Specification, Pseudophakic Dysphotosia Questionnaire y el Cataract Symptom Score. Todos ellos incorporan algunos aspectos, sobre todo relacionados con el GLER o los halos. Pero también existen muchos otros. Tenemos el NEI RQL42, que también incorpora alguna pregunta acerca de los halos y el GLER, pero no incorpora ninguna pregunta relacionada con la molestia, la cantidad de molestia en sí. Y luego quizás los mejor desarrollados serían el Quality of Vision, que fue desarrollado por McAllister y que engloba tanto frecuencia, severidad y molestia, y es muy práctico el tener este tipo de fotografías que nos ayudan a explicar al paciente y que el paciente nos explique lo que realmente está viendo. También simplemente deciros un último cuestionario que está aquí, no lo vais a encontrar en la literatura científica, es un cuestionario desarrollado por Abbott para el estudio del ensayo clínico a través de la FDA de aprobación de Symphony en Estados Unidos, y como novedad pues deciros que este incorpora algunas preguntas como las sombras que están relacionadas con las disfotosias negativas. Si comparamos, por ejemplo, los resultados entre monofocal y Symphony y lo hacemos en relación a la cantidad de disfotosia, nos damos cuenta que los factores más importantes que diferencian ambos tipos de lentes son los halos y las starbars, que serían los efectos de destellos, mientras que otros ocupan una menor relevancia. Y si nos vamos al ámbito clínico de cómo podemos medir a día de hoy de forma psicofísica esa respuesta al GLER o los halos, encontramos distintos instrumentos que pueden aportar una gran variabilidad por muchos motivos. El primer motivo es que siempre el halo va a depender de la fuente de luz. En función de la fuente de luz, la intensidad y la dispersión de esta fuente de luz, podemos tener un halo de diferente forma. Además, va a depender del estímulo que nosotros seleccionemos con el fin de que el paciente nos determine si llega a reconocerlo o no. Es decir, lo que le molesta al paciente, por ejemplo, a la hora de leer una letra o reconocer la detección de un punto. Y además, los procedimientos. Si utilizamos un determinado método psicofísico u otro, puede variar los resultados, y también si controlamos, evidentemente, los movimientos oculares. Hay muchos estudios relacionados con estos instrumentos, bueno, muchos si los englobamos en su conjunto, en realidad para aparatos aislados hay breve relevancia, pero ya nos ayudan a entender más o menos cuál es la progresión de la catarata, la disfotosia asociada a esa progresión de la catarata y el efecto que vamos a tener resultante si ponemos una lente monofocal o una lente multifocal con el fin de seleccionar exactamente y que el paciente perciba el menor cambio posible. Tenéis este estudio de nuestros compañeros de IOA, en el cual realizan un método psicofísico con el halo, que es de la Universidad de Granada, utiliza un estímulo puntual que no es una fuente lumínica como un LED. Y en este estudio clasificar, por ejemplo, las distintas, entre una bifocal de alta adición y una trifocal, donde claramente percibe el paciente con la bifocal de alta adición una mayor molestia a los halos y también una mayor medición psicofísica. El problema es que cuando intentamos buscar diferencias entre lentes trifocales, por ejemplo, ya va a ser muy difícil llegar a percibir esas diferencias. Tenemos también el halómetro de Aston y hace referencia a este trabajo que es muy interesante, donde midieron a través de este halómetro, midieron la disfotosia y luego se dieron cuenta que tenía mayor relación la agudeza visual de bajo contraste con el rendimiento de conducción frente a la propia disfotosia que la medida de la disfotosia en sí. Tenéis otros estudios también relacionados con este mismo instrumento y para mí el que a día de hoy en el detalle de desarrollo técnico es el mejor, como aquel quien dice, es el desarrollado por la Universidad de Miño, nuestro compañero Meijome y todo su equipo, y también es el que está englobando una mayor cantidad de literatura científica. Se trata de un punto luminoso y luego una serie de puntos luminosos alrededor de menor intensidad que funcionan de forma similar a una campimetría. Hay ya estudios con lentes monofocales, lentes multifocales y si nos fijamos a los resultados es interesante ver cómo las lentes trifocales, por ejemplo, responden de una forma muy similar y si intentamos buscar competencia entre una y otra, pues vamos a ver que vamos a poder tener ciertas limitaciones. Deciros que en visión binocular siempre el halo va a ser menor que en visión monocular. Y terminando ya, este último estudio en el cual compararon las distintas lentes y salió de manifiesto que la lente Symphony proporcionaba un mayor halo, una mayor disfotosia que lentes trifocales. Hay que
tener especial cuidado por las desviaciones estándar que tenemos tanto en medidas de cuestionario como en medidas de disfotopsias. Son tan grandes que vamos a necesitar muestras muy elevadas para demostrar este tipo de cosas y en este caso pues la mayor parte de los estudios son deficientes en el tamaño muestral. Como conclusiones, deciros principalmente, aunque hay varias en la diapositiva, es que a día de hoy no tenemos ningún método estándar, ni cuestionario, ni medida de instrumento con el cual podamos determinar de forma eficiente si hay diferencias entre lentes que se parecen mucho. ¿Cómo lo podemos hacer? Con instrumentos como el que os he mostrado al final, pero sobre todo con muestras muy amplias, que deberían alcanzar más o menos los 70 sujetos en adelante, ¿de acuerdo? Y con esto terminamos. Perfecto. Muchas gracias, Manuel, por la presentación. Quería aprovechar y lo primero agradecer a Javier Mendicute su asistencia con nosotros. Manuel, Javier, disculpa, después de todo tu volumen, toda la dedicación que le has dedicado a la implantología multifocal, el problema que genera el halo, la leyenda negra, el mantra que se repite es multifocal, halo, y la gente pues lo lleva encima. ¿Cuál es tu estrategia a la hora de enfrentarte a él? Tanto de tipo de hacia dónde está yendo, evita cierto tipo de pacientes, hay una característica óptica de la lente que sean más adecuadas para ti, espera un poco a que se desarrolle la catarata. ¿Cuáles han sido tus tips a la hora de mejorar el resultado de satisfacción de los pacientes de este área? Primero diferenciar un poco pacientes de catarata y pacientes de lensectomía refractiva, pero yo hoy no tengo limitaciones relacionadas con la profesión para implantar una lente multifocal, aunque sí que advierto específicamente a conductores profesionales. La neuroadaptación existe, pero también hay muchos pacientes que después de 2 o 3 años siguen refiriendo halos y esas molestias nocturnas. Otra cosa es cómo impacte en función de su responsabilidad, de su expresarse en relación con esto, ¿no? La verdad que por fenómenos disfotópsicos nocturnos he cambiado muy pocas lentes intraoculares, diría que menos de una de cada 500. Y en general, lo que sí en ensayos clínicos deberíamos hacer los cuestionarios psicofísicos, pero repetidos en el tiempo para ver si eso evoluciona. Y no lo hacemos. Hacemos habitualmente la mayor parte de los ensayos clínicos, se cierran a los 3 o 6 meses y nos olvidamos un poco de esto. Pero en general el impacto en la calidad de vida de mis pacientes, aunque manifiestan los halos, no es tan desagradable y lo que hace falta con el paciente que se queja es tiempo de silla. O sea, tu preocupación ha disminuido con respecto al pasado y fundamentalmente teniendo confianza en la neuroadaptación. Han mejorado, pero han mejorado también las ópticas. Está claro que con las lentes trifocales y cuando el impacto y en la curva de focus ves que hay mucho impacto entre los distintos focos, mucha caída, es cuando el paciente refiere mucho más síntomas. Cuando conseguimos que esas curvas de focus tengan laderas más atenuadas, la calidad de vida, la calidad en relación con los halos es muchísimo mejor. Excelente, Tim. Muchas gracias, Javier. Pasamos a la presentación de Montserrat García. Felicitarle por el premio extraordinario a la tesis de este año. Gracias. Es un lujo tener una mujer en oftalmología española como tantas que hay, dando esos niveles de excelencia. Enhorabuena y muchas gracias por tu trabajo. Nos hablará sobre el papel de la pupila en el rendimiento de la lente multifocal. Montserrat, muchas gracias. Buenos días a todos. Permítanme darle las gracias a Joaquín y a Gerardo por la invitación, evidentemente a Medicontour y, como no, al doctor Soler por la organización de este magnífico congreso. Me ha tocado hablar sobre el papel de la pupila en el rendimiento de las lentes multifocales, basándonos en evidencia científica. Entonces, como el tiempo es limitado, he preferido centrarnos principalmente en las lentes trifocales más utilizadas y en de las que más información disponemos en la actualidad, que básicamente son la Fine Vision, la Telisa Tri 839MP y la Panoptix. Recordar brevemente el diseño de estas lentes. La Fine Vision, como todos sabéis, tiene 26 anillos difractivos distribuidos a lo largo de toda su superficie y su diseño es apodizado, es decir, que la altura de los escalones, a medida que nos vamos hacia la periferia de la lente, va disminuyendo, de manera que esta lente es pupilodependiente. Es decir, cuando la luz incide sobre los anillos más periféricos, hay una mayor cantidad de energía que se distribuye al foco de lejos.
La Telisa Tri tiene 29 anillos difractivos en toda su superficie, es no apodizada, es decir, la altura de los escalones es similar en toda su superficie, y destacar que esta lente tiene un área central trifocal de un diámetro de 4,34 milímetros, mientras que el área periférica se comporta como lente bifocal, con dos focos, lejos y cerca. Y en cuanto a la Panoptix, decir que tiene 15 anillos difractivos centrales, que esta lente no es apodizada, y en este área central se comporta como lente trifocal, abarcando un diámetro de 4,5 milímetros, de manera que el área periférica restante es refractiva. Pues bien, ¿cómo es la distribución de la luz en función del diámetro pupilar en estas lentes? En primer lugar, la Fine Vision, como pueden ver, tiene una distribución asimétrica de la luz en pupila de 3 milímetros, es que no puedo marcarlo, pueden ver que en pupila de 3 milímetros el 42% de la luz se emite para el foco de lejos, un 29% es para el foco de cerca y un 15% para distancia intermedia, de manera que la pérdida de luz es del 14%. Y como pueden ver, a medida que va aumentando el diámetro pupilar, al ser esta lente apodizada, lo que vamos a ver es un cambio continuo en la distribución de la luz. Es decir, a medida que aumenta el diámetro pupilar, lo que vamos a encontrar es que aumenta la energía que se va al foco de lejos, disminuyendo el foco de cerca y especialmente el que disminuye es el foco de distancia intermedia. Si vemos la distribución de la luz en la Telisa Tri, también tenemos una distribución asimétrica de la luz para pupila de 3 milímetros, de manera que el 50% va al foco de lejos, un 30% al de cerca y un 20% al foco intermedio. La pérdida de luz en total es del 14,3% y esta lente, al no ser apodizada, si recuerdan el diseño que en los 4,34 milímetros centrales era trifocal, hasta ese diámetro pupilar, la lente mantiene una distribución uniforme de la energía entre los tres puntos focales, es decir, se comporta como pupila independiente. Otra cosa es que a partir de ese diámetro pupilar el foco de cerca se mantiene similar, pero aumenta algo la energía que va al foco de lejos, disminuyendo también el de distancia intermedia. Y con respecto a la distribución de la luz del Panoptix, también tiene una distribución asimétrica de la luz con pupila de 3 milímetros, el 50% va lejos y un 25% va cerca y otro 25% va a distancia intermedia. Esta lente también, al no ser apodizada y al tener un área central de 4,5 milímetros, hasta una pupila de 4,5 se comporta como lente pupilo independiente, de manera que veis una distribución homogénea entre los tres focos de luz y es a partir de pupilas de 4,5 donde entraría el área periférica refractiva, donde aumentaría la energía a lejos, disminuyendo en intermedio cerca. ¿Esto cómo se traduce en calidad visual? Pues esto lo podemos ver en banco óptico, con diferentes medidas, y aquí os traigo un estudio muy interesante que os invito a que lo leáis de Carlson, en el que aquí veis la Through Focus Curve, el MTF, es decir, cuál es la calidad de la imagen en distintos planos focales, en lejos, en distancia intermedia y en cerca, y vemos como las tres lentes con pupila de 3 milímetros se comportan igual. La mejor calidad visual la tienen en lejos, el segundo foco lo tienen en torno a 40 centímetros para distancia cercana, siendo el mejor punto de foco 42 centímetros Panoptix, 38 centímetros a Telisa y 40 centímetros a Fine Vision. Y en cuanto al foco de distancia intermedia, como pueden ver en rojo, Panoptix lo obtiene a 60 centímetros, mientras que Fine Vision y Telisa tienen el mejor foco de distancia intermedia a 80 centímetros. ¿Qué pasa si la pupila aumenta a 4,5 milímetros? Os traigo esta gráfica porque es el único estudio que tenemos sobre Panoptix. Entonces, si lo veis comparada con la pupila de 3, sería el azul clarito, que es esta imagen, pues veis, es que perdón que no lo puedo marcar aquí en el ordenador. Si veis en pupila a la derecha, la lente Panoptix con pupila de 4,5 sigue comportándose como lente trifocal, con un mejor foco de lejos, pero si comparamos con 3 milímetros, prácticamente no pierde calidad visual en cerca, y de todas las lentes trifocales que comentamos es la que mejor calidad en distancia intermedia obtiene en banco óptico. Y este es otro estudio para ver las otras dos lentes. Hemos dicho que Fine Vision y Telisa, su foco intermedio lo tienen a 80 centímetros. Entonces, si a un paciente le queremos poner esta lente, ¿cómo le puede influir la pupila? Pues bien, si veis a la izquierda en pupila de 2 milímetros, Fine Vision en azul se comporta como una lente trifocal, mientras que Telisa Tri se comporta como bifocal, con dos focos lejos cerca. Con pupila de 3 milímetros tienen un comportamiento trifocal similar ambas lentes, pero a medida que aumentamos el diámetro pupilar, pupila de 3,75 a la izquierda y pupila de 4,5, como podéis ver, Fine Vision, que es apodizada, mantiene muy buena calidad visual en lejos a expensas de perder algo en cerca, pero sobre todo en distancia intermedia, mientras que Telisa
por esa no apodización y por ese diseño central trifocal, mantiene muy buena calidad visual en lejos, pero sobre todo también en intermedia y en cerca para pupilas grandes. Si veis aquí por resolución de la imagen, con pupila de 3 milímetros, primero el orden es Panoptix, Atelisa y Fine Vision. La mejor calidad visual es para distancia, para lejos, seguido del foco de cerca, y en foco intermedio la mejor es Panoptix, pero con pupila de 4,5, todas se defienden muy bien en lejos, también en cerca, y en distancia intermedia, con pupila grande, la mejor sería Panoptix a 60 y Atelisa a 80 centímetros. Con respecto a la halometría, Atelisa es la que tiene más halo, seguido de Fine Vision y Panoptix. Y brevemente para comentar de EDOF, de la lente Symphony, que hay muy poquito publicado, en pupila de 3 milímetros, en banco óptico, Symphony se comporta como lente bifocal, con 2 focos claros, en vez de decir ese rango continuo de visión que en principio tienen en condiciones reales, pues en banco óptico tiene 2 picos en distancia lejana e intermedia, y en cambio aquí, en este otro estudio, que es el único que tenemos con pupilas grandes, Symphony claramente pierde con respecto a lentes trifocales calidad visual en lejos, aunque para pupila grande, Symphony sería la que mejor distancia intermedia tendría. Como hemos dicho, esto es calidad visual obtenida en banco óptico. Tenéis que tener en cuenta que estos son condiciones ideales, es decir, es un modelo libre de aberraciones. En general se evalúa una única potencia de lente y además la lente está perfectamente centrada en el sistema óptico del banco óptico. Mientras que en la realidad, ¿cómo trasladamos esto a la realidad? Pues bien, además del diámetro pupilar, sabemos que hay otros factores que influyen en el rendimiento de las lentes multifocales, como son la presencia de una metropía residual, las aberraciones oculares, la potencia de la lente, en potencias extremas de la lente, cuidado porque empeora la calidad visual. Evidentemente, si la lente está tiltada o descentrada, también empeora su rendimiento, y tener en cuenta siempre en la realidad pues el procesamiento cerebral, la neuroadaptación. Muchas gracias, doctora. Bien. Bien, bueno, pues simplemente para concluir, que yo creo que es importante conocer el rendimiento de las diferentes lentes trifocales que tenemos en la actualidad, fundamental hacer una correcta anamnesis preoperatoria para conocer las necesidades visuales del paciente, y yo creo que especialmente en lesectomías refractivas en pacientes más jóvenes es fundamental valorar la dinámica pupilar. Ahora sí. Bueno, en virtud de los tiempos continuamos con las exposiciones. El doctor Álvaro Rodríguez Ratón nos va a contar un poquito de los equipos diagnósticos para lo que es lentes multifocales. Buenos días, muchas gracias por la invitación, y vamos a entrar en 2 de los temas mencionados por la doctora García: aberrometría y medición de ángulos antes de implante de lentes multifocales. La aberrometría corneal es una deducción del comportamiento del wavefront a partir de una construcción de la córnea, y podemos obtener resultados en micras o en una unidad muy interesante, el de focus equivalente, que para los clínicos es una unidad más conocida. Y bueno, saber que nuestros aparatos pueden darnos diferentes unidades y por lo tanto qué es lo que estamos leyendo cuando vemos una imagen de una córnea más o menos normal, con unos valores dentro de unos rangos normativos adecuados, o una córnea irregular en la que vemos que se empiezan a desfasar un poco estos valores. Como digo, hay multitud de equipos, tomógrafos y otros equipos también, aberrómetros, que nos dan valores diferentes. Estos aparatos muchas veces no son reproducibles ni intercambiables, con lo cual os recomiendo conocer vuestro equipo, ver su repetibilidad, qué mide y cómo lo mide. En las presentaciones de datos debemos de buscar 2 cosas principalmente: la aberración de alto orden general y la aberración esférica longitudinal. Aquí tenemos la presentación en Pentacam y aquí tenemos, por ejemplo, en Sirius. ¿Y por qué la importancia de la aberración esférica longitudinal? Porque dentro de las lentes multifocales, las trifocales, bifocales, EDOF, tenemos diferente rango de asfericidad, y con lo cual podemos ajustarlo, siempre con una pupila más grande, siendo esto más importante. El resto de aberraciones monocromáticas nos van a dar una pérdida de rendimiento que pocos estudios detallan. Este, que está hecho en teoría en banco, vemos como sobre la línea negra de un modelo sin aberraciones corneales, solo el hecho de sumarles las aberraciones corneales estándar de un ojo normal, vemos que hay una caída en el rendimiento, especialmente de esa lente bifocal, que es en concreto una apodizada. Hay otra dificultad añadida en nuestra práctica, que es que en el posoperatorio es muy difícil la evaluación, ya que los aberrómetros clínicos tienen 2 problemas con las lentes difractivas. Uno es que les confunden los dobles focos simultáneos, como podéis ver abajo, y otro es la dependencia de la longitud de onda, ya que el espectro de luz visible es el que el paciente percibe y, sin embargo, la mayoría de aberrómetros miden el espacio infrarrojo, y entonces, por el cambio de longitud de onda, pues no es la misma la adición efectiva. Por lo tanto, para transmitiros un abordaje práctico de la aberrometría corneal,
Yo creo que es importante que nos fijemos en la aberración esférica longitudinal por ajustar el lente y establecer un valor de aberraciones de alto orden límite, que por ejemplo podría ser 0,3 micras en una pupila de 4 milímetros, que asemejaría a un defocus equivalente de media dioptría, que es más o menos nuestro target cuando ponemos lentes multifocales. En segundo lugar, respecto a los ángulos, es un tema con muchísima discusión detrás, pero surge de que el ojo no es un telescopio, no es una unidad perfecta en la que vaya alineado el eje óptico y el eje visual. Hay una diferencia con una serie de puntos nodales y hay unas descripciones en nuestra tradición, como el ángulo kappa, que es la diferencia en la intersección entre el eje pupilar y el eje visual. Lo que pasa es que realmente es una intersección que es en un punto nodal teórico que nuestros aparatos no miden. Y sabemos que el riesgo de ángulo alto, como podemos ver, hace que el rayo central pueda no pasar por el centro de la lente, incluso pueda pasar por un anillo, una lente difractiva. Y sí que hay alguna serie de casos que lo relaciona con disfotopsias. El ángulo alfa va por otro lado y es la diferencia entre el eje óptico, que sería el eje central del ojo de blanco a blanco, y el eje visual. Aquí el riesgo viene por otro lado, ya que creemos, aunque no hay ningún estudio muy sólido que lo defienda, que la lente tiende a centrarse en el saco, que tiene que ver con el white to white, en vez de donde nos gustaría, que es en el eje visual. Y luego al final en nuestra consulta tenemos tomógrafos que no trazan esos ejes teóricos, sino que crean otro ángulo, el ángulo lambda, que es la diferencia entre la fijación y el eje pupilar asemejándose a kappa, lo podéis ver arriba, y la aproximación a alfa, que sería centrar el white to white respecto a la fijación. Y esos son los datos reales que tenemos. Los biómetros, aparte de eso, que nos lo dan, también nos dan los últimos, sobre todo, al menos una verificación de que el paciente está fijando en la fobia, que con un tomógrafo ni siquiera lo tendríamos. Además de podernos dar, por ejemplo, trasladar los ángulos a la cirugía. Pero en realidad, y hay un artículo muy interesante, ¿qué es lo que medimos en la clínica? Medimos a dónde mira el paciente y un reflejo, el primero de Purkinje, hay muchas descripciones, pero básicamente sería el centro de la pupila de entrada, que es la pupila como la vemos en la córnea, reflejada, y el reflejo corneal visto por el sujeto fijando coaxialmente, que es una descripción como muy rimbombante, pero está descrito y es que es eso exactamente lo que medimos. Y ese desplazamiento no es un ángulo, porque un ángulo en realidad viene en grados, y como mides en grados si no sabes respecto a qué lo tomas. Sería la cuerda mu, que es un desplazamiento en 2 dimensiones. Y esto es lo que están incorporando ya algunos aparatos, como podéis ver en el Master 700. Dicha toda esta descripción, ¿qué es lo que en realidad nos gustaría? Centrar la lente en algún punto entre que tengamos los anillos difractivos centrados con la pupila, como se ha dicho en la primera charla, pero también queremos tener centrada la lente en el eje visual, para que el rayo pase por el centro. Con lo cual, queremos que la lente quede en un punto por aquí intermedio. Y sin embargo, la lente tiende a centrarse en el saco, con lo cual podemos tener dos problemas. ¿Qué error nos podemos permitir sabiendo que esto existe? Pues la mayoría de estudios, que todos son muy teóricos, ponen como un umbral en 0,50 milímetros. Esto, si miráis el estudio, es con las lentes LISA, que casualidad tiene el primer anillo a 0,50 milímetros. En este otro estudio, que lo hacen con lentes de Technis, no es concreta el estudio, pero probablemente sea la Symphony por la forma que tiene. El valor aceptable umbral es 0,8, cuando el primer anillo es a 0,8 milímetros. O sea que sea otra vez esa casualidad. Tras la cirugía sabemos que el ángulo disminuye, que el ángulo alto se relaciona con disfotopsias y que eso es una fuente de insatisfacción de nuestros pacientes. Con lo cual tenemos que urgirnos a tener alguna acción preventiva. Y yo podría sugeriros que por encima de 0,50 milímetros nos planteemos lentes que el anillo central sea más grande para tener un poquito más de margen y en distancias de más de 0,75 de cuerda incluso descartar la lente. Un minuto, doctor. Aquí tenéis un caso de alerta en el cual vemos un desplazamiento de cuerda amplio, una lente de 30, le ponemos una lente de DOF y veis que ese disco tan grande nos da un poquito más de tranquilidad en que el eje visual va a caer en el centro del anillo central. Con lo cual, como breve checklist, de deciros estas dos unidades un poco umbral, siempre ten en cuenta el resto de factores que se hablan en estas charlas, pero de lo que a mí me toca, estos dos valores, y que la tolerancia del paciente no es 100% óptica ocular. Cada vez hay más estudios que nos explican cómo las zonas de activación mayores y las capacidades de resolución más altas, determinadas cerebralmente, pues pueden tener una relación con esos pacientes que son más quejosos. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la charla y muchas gracias por la puntualidad. Ya decidimos con Joaquín, yo le pregunto a los panelistas de este lado y él a los de aquel lado. Doctor Alfonso, ¿usted qué toma en cuenta para sus pacientes para elegir o no, para incluir o excluir un multifocal en cuanto a la indicación se refiere? Pues todo lo que se ha comentado aquí y más. Pero bueno, primero recordar que es una cirugía refractiva, básicamente,
y que entonces tienes que hacer todas las pruebas de una cirugía refractiva. Por supuesto, superficie ocular, estado de la córnea, topografía, tomografía. Valorar todo lo que ha comentado ahora Álvaro Ratón de lo que es los ángulos. Yo lo mido, habitualmente yo simulo antes de la operación dónde está el centro del cristalino. Con la OCT, que es una de las cosas que quería comentaros a la hora de las pruebas, aparte de todo esto, yo siempre hago una OCT de segmento anterior y valoro, hago una simulación, ahí ya sabéis, hay algunos topógrafos, tomógrafos y también OCTs que te permiten simular dónde está el punto, el ápex del cristalino, del vértice del cristalino, y comparar eso con la pupila. Porque realmente, como decía también muy bien, y es una de las cosas que estamos trabajando en ello, la lente se va a centrar al saco capsular. Y toda la cirugía de la lensectomía refractiva, en particular, por supuesto en toda la catarata, pero de la lensectomía refractiva, la lente va a ir al saco capsular. Y todos los tratamientos con láser de femtosegundo tienen que estar centrados en el saco capsular, la gasotomía, como os he comentado otras veces, ¿no? Por lo tanto, definir bien dónde tienes el cristalino y su relación con la pupila es fundamental para la hora de... Incluso yo creo que todavía no sabemos hasta qué grado de impacto puede tener eso en la calidad visual. Pero, por lo tanto, córnea primero, situación del cristalino con respecto a la pupila fundamental con las OCT de segmento anterior, y por último, la situación de la retina. La OCT a nivel macular. Es una cosa que hemos comentado Paco y yo hace mucho tiempo también. Los miopes, que son los que teóricamente, pues bueno, son los que más tienen tendencia a operarlos, etcétera, y longitudes axiales entre 26 y 30, que son muy fáciles de operar refractivamente, pacientes entre 50 y 60 años, que tienen un poquitín de miopía entre 6 y 10 dioptrías. Bien, pues el 50% de esos pacientes, el 50%, tienen un estafiloma o nasal inferior o inferior. Entonces, eso es la calidad visual de esas máculas, es muy mala. Pueden estar viéndote 0,9, 0,8, puede estar interpretando que es una catarata inicial, cuando realmente no ven más porque tienen un estafiloma. Hay maculares, hay situaciones de una alta miopía con una mácula normal, una configuración de macular amplio, de un estafiloma macular amplio, o sin estafiloma, pero cuando tienes una desviación o una angulación de esa retina en la OCT, cuidado con esos casos a la hora de indicar una trifocal. Por lo tanto, para mí, no solamente el estudio del segmento anterior, sino el segmento posterior también, en relación con el perfil foveal, es muy importante. Interesante, Pepe. Muchísimas gracias por el comentario. Seguimos con el programa. El doctor Javier García Montesinos nos hablará sobre las controversias con respecto a materiales y plataformas. Javier, muchas gracias. Tus 7 minutos. Muchas gracias, Joaquín. Buenas tardes. Lo primero, agradecer la invitación al doctor Fernández y a Medicontour a participar en este curso. Y yo en esta charla voy a hablar sobre los materiales y plataformas en lentes multifocales en base a la evidencia y sobre todo haciendo una comparativa entre el material hidrofóbico e hidrofílico. Bueno, a una lente intraocular multifocal ideal, pues le pediríamos una serie de requisitos como que fuera 100% biocompatible, que mantenga la transparencia y la forma, que dé una excelente calidad óptica, que esté libre de defectos ópticos como el glistening o la opacidad de cápsula posterior, que se puede implantar a través de una incisión pequeña y que una vez implantada quede centrada y estable. Y para alcanzar estos objetivos, pues el material de la lente va a ser muy importante. ¿Por qué? Pues porque nos define las características ópticas y físicas del material, su relación con los tejidos oculares y también define muchos aspectos de su seguridad a largo plazo. Bueno, probablemente todos hemos escuchado el término de hidrofilia e hidrofobia, ¿vale? Pero la hidrofobicidad en realidad es la tendencia de la superficie de un material a repeler el agua, y esta tendencia se mide a través del ángulo de contacto que forma una gota de agua sobre la superficie de ese material, de forma que en materiales hidrófobos domina la tensión superficial sobre las fuerzas de atracción de superficie y se forma un ángulo grande mayor de 90 grados. Lo contrario ocurrirá en los materiales hidrófobos, que se forma un ángulo pequeño. Lo debemos tener en cuenta que una lente que, por ejemplo, en superficie se comporte como hidrófoba, en el interior puede ser hidrófila. Por eso tenemos que introducir el concepto de higroscopia, que es la tendencia de un material a absorber y retener agua en su estructura interna una vez que está en estado de equilibrio. Y en función de este parámetro de la higroscopia es como realmente clasificamos a los materiales de las lentes en materiales hidrófobos, que tienen una baja contenido de agua, por debajo normalmente del 2%, y de materiales hidrófobos que tienen una mayor contenido de agua entre el 18 y hasta el 38%. Bueno, aquí tenéis una tabla comparativa de los 4 tipos principales de materiales de lentes intraoculares. Comentar que el primero que se utilizó fue el PMMA en 1949 por Harold Ridley, con la aparición de la FACO y la necesidad de utilizar lentes plegables, pues fueron apareciendo progresivamente la silicona
y luego se buscó dotar a ese polimetilmetacrilato de flexibilidad, por lo que se hacía era modificar las cadenas laterales de la molécula por otros grupos, ¿vale? Y aparecieron los materiales acrílico hidrofílico, en que sustituye por un grupo hidroxilo que le permite a esta molécula captar agua, con lo que la hace más blanda. Y el principal compuesto es el hidroxietilmetacrilato, que será el poliema. Posteriormente, en los 90, aparecieron los materiales acrílicos hidrófobos, que lo que hacen es combinar diferentes monómeros para dar lugar a copolímeros, y así consiguen la flexibilidad. Bueno, en esta tabla vemos pues una comparativa en cuanto a las características ópticas de material y de plataforma de las principales lentes que más se usan en la actualidad, y destacar pues que vemos como los materiales hidrófobos tienen un bajo contenido de agua, tienen un índice de refracción más alto y un número de Abbe más bajo. Por contra, los materiales hidrófobos pues tienen un mayor contenido de agua, y también destacar que la mayoría de los materiales hidrófobos comparten el copolímero, que es un compuesto a base de EMA y OEMA. Bueno, entrando un poco en materia, evaluando las características ópticas de los diferentes materiales, pues como hemos visto anteriormente, las lentes hidrófilas presentan un mejor número de Abbe, que es el factor que rige la dispersión de luz cromática por el material, de tal forma que van a presentar una menor aberración cromática longitudinal, que es la diferencia entre el foco entre la luz de onda corta y larga. Esto lo podemos ver en estudios clínicos, ¿vale?, comparando monofocales, tanto en pruebas psicofísicas como por análisis de frente de onda, y también se ha visto que en una revisión que producen menos dispersión de luz, y puede esto también redundar en una mejor calidad óptica de las lentes hidrofílicas. En cuanto sigue hablando de las propiedades físicas, pues las hidrofílicas, por su mayor contenido de agua, son más blandas, es decir, su temperatura de transición es más baja, y esto hace que su implantación sea más fácil, que haya menor probabilidad de dañar la óptica y que se puedan implantar por incisiones más pequeñas, ¿vale? Y en un estudio en laboratorio pues se vio que después de la implantación las lentes hidrofílicas en general recuperan de forma más rápida y fiel su forma, de tal forma que pierden menor sensibilidad al contraste después de la implantación, y además se necesita menos fuerza para ser implantadas. En cuanto a la biocompatibilidad uveal, que es la reacción inflamatoria que produce la lente dentro del ojo, de nuevo las lentes hidrófilas tienen una mejor biocompatibilidad, debido a que por su mayor contenido de agua producen menos flare en humo acuoso y producen una reacción menor de cuerpo extraño, con lo cual se acumulan menos células gigantes en su superficie. Esto probablemente en ojos normales tiene poca significación, pero quizás sería más interesante utilizar lentes hidrofílicas en ojos de riesgo, como aquellos que tienen uveitis o pseudoexfoliación. En cuanto a la biocompatibilidad capsular, es el comportamiento del material en relación a la adhesividad y proliferación de células epiteliales, pues se ha visto en cambio que aquí las lentes hidrofóbicas ganan, inducen una menor proliferación de células epiteliales y producen una más rápida y mayor adhesión capsular, con lo cual puede redundar en una mejor estabilidad de la lente, y también esto podría tener un papel en una menor tasa de opacidad capsular posterior. Bueno, en cuanto a la opacidad capsular posterior, pues las primeras lentes de PMMA iban con el borde pulido. Cuando se empezaron a utilizar las hidrófobas, iban con un borde posterior cuadrado, y esto redundó en una menor tasa de OCP. Se investigó mucho acerca de esto y se llegó a la conclusión de que lo que limitaba la opacidad capsular posterior era en realidad el borde posterior cuadrado. Y, sin embargo, bueno, los fabricantes se han dado cuenta de esto, y todas las lentes ahora vienen etiquetadas como con borde posterior cuadrado. Pero, analizando bien el borde, mediante estudios de microscopía electrónica, se ha visto que no todos los bordes son iguales, ¿vale? Esto ha salido mal, pero bueno, simplemente este diapositivo es para mostrar que en general las lentes hidrófobas de acrílica y silicona pues tienen un borde posterior más cuadrado que las hidrófilas, ¿vale? Aquí de nuevo vemos lo mismo, en este estudio que lo que se compara es el radio del borde posterior. Si bien, por ejemplo, vemos como en algunas hidrófilas pues también se consigue un borde posterior muy cuadrado, ¿vale? Y en resumen, pues estos estudios lo que dicen es que la tasa de opacidad de cápsula posterior viene en relación directamente con la geometría del borde posterior, mejor cuanto más cuadrado y los 360 grados, y que las que mejor borde aportan son las hidrófobas, y las peor las hidrófilas. Y esto se debe a los procesos de fabricación, debido a que las hidrófobas cuando se fabrican en seco consiguen un borde posterior cuadrado, pero cuando se introducen en un medio líquido absorben agua y aumentan su volumen, con lo cual se suaviza el borde, ¿vale? La plataforma también puede influir en la tasa de opacidad de cápsula posterior, ¿vale?, como vemos en este estudio retrospectivo. Y bueno, ¿y qué nos dice la evidencia? Pues actualmente tenemos 3 metaanálisis y una revisión Cochrane acerca de esto, y todos concluyen que las lentes hidrófobas dan lugar a una menor opacidad de cápsula posterior, y que el factor más importante es el borde posterior. Pero debemos tener en cuenta que el material y la geometría del borde son factores codependientes que no vamos a poder separar en los estudios clínicos. Bueno, hablando de los glistening, bueno, son microvacuolas de 5 o 10 micras que se forman dentro del material de la lente, y esto afecta de forma casi exclusiva al material acrílico hidrofóbico. No es una degeneración material, puesto una vez que se secan, se desaparecen los glistening y se inician a los meses y aumenta con el tiempo.
En cuanto al mecanismo de formación, se produce por entrada de agua dentro del material de la lente que tiende a formar esas microvacuolas. El desencadenante pueden ser cambios de temperatura o de concentración de los solutos. Y el impacto clínico, pues los estudios no son muy concluyentes. La mayoría de estudios encuentran que no afecta a la agudeza visual, pero sí que los últimos estudios sí que nos informan de que puede afectar a la calidad visual en forma de aumento de stray light, de dispersión de luz, o disminución de sensibilidad, contraste y aberraciones. Y lo que sí está claro es que la afectación visual del glistening es directamente proporcional al número de vacuolas que se forman. Javier. Vale. Ya termino, sí. Bueno, comentar simplemente que ahora hay nuevos materiales hidrófobos glistening free que se consiguen mezclando al copolímero hidrófobo un poquito de material hidrófilo, con lo cual se consigue una distribución más homogénea de agua con menor tendencia que se formen estas vacuolas dentro del material. Y ya para acabar, pues comentar un poco la complicación más temida con las lentes, que es la calcificación. Esta afecta sobre todo a lentes hidrófilas. Existen dos tipos de calcificación: primaria, que es inherente al material, ¿vale?, y secundaria, que se debe a factores ambientales. Los depósitos por el análisis de rayos X se ha visto que son de calcio. Bueno, pueden afectar a la silicona, pero principalmente afectan al material hidrófilo, ¿vale? Y, bueno, pues también comentar que se ha descrito calcificación secundaria tras queratoplastia endotelial. Por lo tanto, en ojos que tengan riesgo de descomposición corneal, pues se recomienda evitar líos hidrofílicos. Ya como conclusión, pues poner esta gráfica que resume todos los parámetros que hemos estado evaluando con respecto a la hidrófila y hidrófila. Y yo simplemente me gustaría cerrar diciendo que las hidrófobas quizás sean más seguras porque tienen menor tasa de opacidad de cápsula posterior y no se opacifican, y las hidrófilas quizás puedan dar una mejor calidad visual porque tienen mejor aberración cromática longitudinal y no se afectan por los glistening. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Javier. Con respecto a lo que hablaba Daniel, me gustaría preguntarle. Estamos implantando lentes con gente de 50 años hacia arriba, probablemente estén en ese ojo durante 30 o 40 años más. ¿Estamos suficientemente protegidos por los órganos reguladores? ¿Tenemos productos, tenemos implantes que nos protegen en cuanto a lo que estamos implantando a las lentes? ¿Estamos nosotros mismos haciendo seguimiento y señalando los efectos adversos que nos estamos encontrando? ¿O el escenario en ese sentido tiene razón Implant-File cuando salió diciendo que realmente no hay una regulación tan protectora como puede haberlo con la FDA en Estados Unidos? A ver, mi último curso de abogacía lo suspendí, con lo cual no tengo ni idea. Pero no, te contesto. A ver, es verdad. O sea, no sé cómo está el órgano regulador. Mi sensación o mi percepción es que, primero, nosotros nos callamos mucho por vergüenza propia. Es decir, ¿cómo coño le he puesto yo a un señor una lente y a los 10 años tiene glistenings? ¿Cuántos años ha tardado en salir el glistening? ¿Cuántos años ha tardado en salir las opacificaciones? ¿Cuántos años han tardado en salir todas esas cosas? Entonces, una parte de culpa es nuestra. A nivel regulador yo creo que no tenemos nada, salvo lo que tú contigo mismo has ido aprendiendo con el tiempo. Hablamos mucho de los halos. Mi halo en la multifocal es el menor de mis problemas. Mi problema con la multifocal es, primero, la pérdida de sensibilidad al contraste, esa nube, esa me falta nitidez y esa me falta claridad. Esa es la mayor, como decía Javier, la mayor razón de explantación. No es tengo un halo por la noche y eso no me deja vivir. Es me falta luz, no veo bien, no veo nítido, no veo bien y no veo bien. Y eso no se define de otra forma que no veo bien. Y la otra es el material. Hay ópticas muy buenas, pero el diseño de la lente o el material de la lente o una unión de ambos es lo que nos va a crujir en 20 años, que tendrás una persona de 70 años que estará en plena juventud, porque un paciente de 70 años de cuando yo tenía 10 no tiene nada que ver con el paciente de 70 años de hoy o el de dentro de 20 años. Y ese es yo creo que es mi principal problema y me lo has oído decir más de una vez. A mí me preocupa más el material y el diseño hoy en día que la óptica. Las ópticas son parecidas y además todas muy buenas, nada que ver con las primeras difractivas que implantábamos. Muy bien, muchas gracias, Dani. Seguidamente, Francisco Castro nos comentará los avances que hemos tenido en este último año, basados en evidencia con respecto al cálculo de lente en ojos normales. Francisco, muchas gracias. Muy bien. Buenos días, muchas gracias, Joaquín y Gerardo, por la invitación a este curso. Bueno, tenemos que empezar diciendo que para el cálculo de la potencia de la lente no existe un método único que determine de forma precisa la potencia necesaria que debe tener esta lente que se va a implantar en la cirugía facorefractiva. Hay dos aspectos claves. Uno, la medición de los parámetros, que nos van a dar las variables predictoras, y por otro lado, el cálculo de la potencia con las fórmulas. Si nosotros hacemos un análisis de propagación de errores, vemos que en la contribución al error final, el mayor porcentaje lo lleva la ELP en los ojos normales.
que es la única medida que de manera preoperatoria no podemos calcular. Casi todas las fórmulas están sujetas a dos fuentes de incertidumbre y esto hay que conocerlo. El método que utiliza la fórmula para calcular la LP y la precisión de las mediciones que está introduciendo. Hemos pasado 50 años haciendo cálculos de lentes y estamos alcanzando una meseta en aproximadamente el 90% en media dioptría en términos de precisión. El límite no está actualmente en la fórmula, sino en la precisión de las medidas que introducimos en ella. Nuestro límite aproximadamente actualmente es para la córnea de 0,25, en la longitud axial de algo menos de 0,1 milímetros y en ACD-LP de 0,2-0,3 milímetros. Según el registro de calidad de los resultados en cirugía de catarata, marcando un target de 0 en 103.164 ojos, se obtiene en el 23,7% de los casos ese target y un más menos 0,50 en un 75%. Nos recomiendan que al menos el 90% de nuestros pacientes estén en un más menos una dioptría de error refractivo. Con esto hemos tenido la evolución de las fórmulas de cálculo, que no voy a entrar en ellas, pero ¿qué método debemos elegir según la longitud del ojo? Lo primero, llamamos ojo normal por la longitud axial, para mí es un error. En una muestra de datos no propios, no publicados, el 76% se estarían entre 22 y 24 milímetros y medio y el 83% de nuestros pacientes entre 22 y 26 milímetros. Entonces, empezando comparando 9 fórmulas de cálculo con una longitud axial media de 23,81 en 1.079 ojos, fijaros que tiene un mayor de 80% en más menos 0,50 dioptría y casi un 98% en una dioptría los usuarios de Lenstar con Olsen, Barrett y los usuarios de EOL Master con Barrett y Haigis. Si comparamos con los nuevos métodos de cálculo como Hill, Full-Monte, Superfórmula de Ladas, ninguno de los nuevos métodos para el cálculo puede predecir con mayor precisión la refracción posoperatoria que la fórmula de Barrett o las mejores fórmulas de tercera generación. En esta comparativa de 9 fórmulas para un cálculo de una lente multifocal con 75 ojos de 38 pacientes, fijaros, por ejemplo, que podemos encontrar hasta una diferencia en el error absoluto máximo de unas 66 dioptrías entre la fórmula de Barrett y la fórmula de Haigis, a pesar de que las dos tienen una mediana del error muy comparables. La conclusión es que Barrett, Hill, Olsen y T2 dan errores predictivos más bajos en comparación con las fórmulas de Haigis, Holaday y Holaday 2 y las de tercera generación. Barrett Universal y Hill dan errores absolutos medios más bajos, como demuestran también otros estudios. Esta es otra comparativa de fórmulas utilizando dos dispositivos, el EOL Master 500 y el Biometro Lenstar, con una lente multifocal. El tanto por ciento de los ojos dentro de más menos 0,25 lo tenemos entre un 54 y un 71%. En este caso, las fórmulas mejores son Holaday 2 para el EOL Master y la de Barrett Universal en el Lenstar, y el tanto por ciento de ojos en más menos 0,50 dioptría llega hasta un 93% con las fórmulas de Barrett, tanto para EOL Master como para el Lenstar. Las nuevas fórmulas TK de Barrett, incorporando la estimación, medición de la cara posterior, o el método de Hill, la versión 2, que incluye 12.419 pacientes, pueden llegar a obtener unos resultados tan prometedores como estos de más menos 0,50 en el 97% de los casos. Vamos a hacer como hilo conductor, para entender un aspecto clave en el cálculo de la potencia de la lente en los ojos normales, también este trabajo de Meles presentado el año pasado, donde se hace una comparativa de 7 fórmulas y se hacen varias preguntas, de las cuales me interesan 2 hoy. ¿Cuál es la precisión al estratificar en ojos cortos, medios, largos? ¿Y qué sesgo presenta cada fórmula según el parámetro biométrico analizado? Ante la primera pregunta, siempre hemos dicho que todas las fórmulas en ojos medios, en ojos normales, son más o menos similares. Pues no. La fórmula de Barrett es la fórmula que menos error predictivo nos da en general. ¿Pero qué sesgo presenta cada fórmula según el parámetro biométrico analizado? Pues fijaros, si valoramos la ACD, las fórmulas de Barrett y Haigis son las mejores predictoras en cuanto a la ACD, pero cuidado en las ACDs pequeñas, porque el error predictivo con la fórmula de Haigis tiene una correlación negativa significativa con la ACD. Y en ojos con longitudes axiales medias, la fórmula de Haigis puede infraestimar la LP cuando la ACD es inferior a 2,5, provocando un error hipermetrópico.
La fórmula de Haigis, sin embargo, es la opción preferida en pacientes con longitud axial normal y ACD por encima de 3,5, como vemos en el gráfico inferior. En ojos medio largos de entre 24,5 y 25,99, con ACDs largas, la fórmula de Haigis aquí sí que es significativamente la mediana del error absoluto y el error absoluto medio menores que con otras fórmulas. Si incorporamos nuevas fórmulas como este trabajo, podemos observar cómo en errores por debajo de más o menos 0,25 dioptrías hay diferencias estadísticamente significativas entre Barrett con Haigis, Holaday 2, Hofer Q y Olsen. Y en cámaras anteriores grandes, superiores a 3,5, de Barrett y Olsen con respecto a Holaday 2 y Barrett y Olsen con Hofer Q. Fijaros en la capacidad predictiva de Barrett y Olsen, prácticamente el 62% de los pacientes por debajo de más o menos 0,25 dioptrías. ¿Qué ocurre con el cristalino? Pues que Haigis es muy buena predictora cuando no tenemos cámaras estrechas, sin embargo, es la que peor funciona cuando el cristalino es grande, y lo vemos con este ejemplo propio de un caso con un biómetro, con el biómetro Lenstar, que yo utilizo, una longitud axial tirando hacia ojo corto, pero dentro de lo que podríamos considerar normal, una K alta, y sin embargo tenemos un segmento anterior muy grande porque el cristalino es muy grande y la cámara anterior es pequeña por culpa del cristalino, y Haigis infraestima el cálculo de la potencia, provocando un error de 1,5 dioptría en la potencia de la lente calculada con respecto, por ejemplo, a Barrett. ¿Y qué ocurre? Que si hacemos la medición posoperatoria, vemos que la ACD posoperatoria sí está en rangos normales. En cuanto a la K, y con esto acabo, con la queratometría, vemos que la SRKT y la Haigis son las que peor funcionan en sentidos opuestos. Con Ks superiores a 46, las fórmulas tienden a equivocarse más errores, pero en general podemos decir que con queratometrías altas y queratometrías bajas, las fórmulas de Hill, Barrett, Olsen y Holaday 2 son las que mejor funcionan. Si nosotros vemos un cálculo en ojos normales con Ks muy bajas, como vemos a la izquierda, podemos encontrar diferencias de 1,5 dioptrías entre SRKT y Haigis. Luego, no todas las fórmulas en ojos normales funcionan igual. La longitud axial de 23,63 que vemos a la derecha con una K muy alta, vemos diferencias de hasta 2 dioptrías con Hofer y SRKT. Luego, no todas las fórmulas funcionan igual. ¿Cuál sería mi conclusión? Pues que a lo mejor no tenemos que hablar de qué fórmula elegir según la longitud del ojo, sino cómo modifican otros parámetros oculares la elección del método de cálculo. Y como conclusión, que no nos dominen las fórmulas. Nosotros tenemos que conocer la capacidad predictiva de cada fórmula según los diferentes parámetros oculares, establecer nuestro objetivo refractivo y elegir. Muchas gracias. Muchas gracias, muy claro. El doctor Aranberry se encuentra en el auditorio. Por favor, una pregunta para el doctor Rodríguez. En tu sistemática de cálculo de lentes, ¿qué fórmulas utilizas? Si haces un multifórmula o cómo eliges el lente para cada paciente. Yo creo que esto es quizás lo más importante que hay aquí, porque podemos hablar de lentes mejores, lentes peores, esta nos da estas ventajas, estos inconvenientes, pero lo peor que nos puede pasar es ponerle una trifocal, por ejemplo, a un paciente que creemos que va a aceptarla y va a estar muy contento, y que nos quede un residual de una dioptría o una dioptría y media. Todos hemos pasado, el que diga que no miente, porque la sorpresa refractiva existe en nuestra práctica habitual, y eso es lo peor que se puede encontrar un cirujano al día siguiente o a la semana, y el paciente quejándose. Por eso es tan importante tener en cuenta todos los parámetros que hemos hablado antes de la selección, y por eso es tan importante tener un buen biómetro y utilizar todas las fórmulas que podamos. Es impresionante cómo la evolución de los biómetros en los últimos años ya empieza a tener en cuenta la cara posterior, que eso es tan importante y lo estábamos obviando, y es muy importante, y cómo las nuevas fórmulas pues tienen en cuenta también el ACD y bueno, toda esta evolución de estas fórmulas viene muy bien. Yo creo que los biómetros van hacia ahí, van hacia las fórmulas también de Ray Tracing, como siempre comenta Paco Castro, como comenta Aranberry, y bueno, depende de lo que tengas, pues tienes que moverte con lo que tienes. Si tienes un IOL Master, fíjate de la Haigis, salvo en estos casos,
a mi entender, si tienes un Lenstar o si tienes el Master 700, fíjate, de la Barrett, modificada, y si tienes el Lenstar, la Hilbard, yo creo que va de escándalo, como comenta mucho Paco. Pero sí tener en cuenta todos estos detalles de que estamos hablando, porque la sorpresa refractiva ocurre en estos casos. ¿Y alguno de los panelistas ha usado o está usando la panacea? ¿No? Bueno. Muy bien, muchas gracias. Jaime, recién aparcado el Boeing en el aeropuerto de Alicante para trasladarnos la última evidencia con respecto a los retos biométricos en ojos feos, ¿no? Ojos extremos y poscirugía refractiva. Voy a centrar la charla en ojos post-láser y en ojos con lentes fáquicas, porque es que no da para... En los pocos minutos que hay me habían puesto post-láser, post-fáquicas, extremos, es imposible. Con lo cual, bueno, voy a dar esta charla que seguramente muchos ya conocéis. Esta es la última versión que acabo de dar en Bolonia en un curso hace 2 semanas. Y simplemente comentar, porque está orientado al cálculo de lentes multifocales tras cirugía refractiva, hay que tener en cuenta que son ojos que la primera cuestión es si implantar lente multifocal, porque presentan estos problemas, una mayor imprecisión, y de ahí que esté yo dando tantas charlas todos estos años y viviendo de esto, tras cirugía refractiva. Luego, que el propio retoque láser, si finalmente lo tuviéramos que hacer, es per se más impreciso, cuando ya trabaja sobre un ojo operado, fundamentalmente por cuestiones epiteliales, etcétera. Una mayor incidencia de contraindicaciones, muchas veces no podemos hacer ese retoque y esto deberemos saberlo a priori, seguramente para contraindicar la cirugía, mayor nivel de aberraciones y mayor incidencia de patología de superficie, que es uno de los grandes desconocidos que a futuro no nos deja hacerlo. En cualquier caso, las condiciones son las que pongo aquí y voy a centrar la charla en definitiva en la tercera, y es que tenemos que tener la seguridad de que vamos a acertar con el cálculo de la lente, que al final es lo que va a hacer que el paciente con una multifocal esté o no contento. Todos sabemos que el esquema tradicional de cálculo de cualquier fórmula termina dándonos la potencia a partir de estimar en un primer paso dónde va esa lente y en un segundo paso cuál es la óptica con esa posición de la lente, pero si lo hacemos tras un láser miópico acabamos hipermétropes y tras un láser hipermetrópico acabamos miopes. ¿Cuáles son los problemas? En primer lugar está el problema de fórmula, y es que las fórmulas que utilizan la córnea como predictor de la posición del implante van a equivocarse. Por ejemplo, tras miopía se encuentran con una córnea con un valor muy bajo, por lo que generan una predicción de posicionamiento de la lente demasiado corto y acabamos con una hipermetropía. Y esto aproximadamente, una norma para un ojo promedio, 1 milímetro de error en ELP va a ser 2 dioptrías en el plano de la lente y 1,40 en el plano de gafa. Tras láser miópico será hacia hipermetropía, tras láser hipermetrópico será al revés. Segundo lugar, un error queratométrico. Después de un láser miópico, la K es sobreestimada. Esto significa que si el queratómetro nos dice que tenemos 38, en realidad es menos. Y tras hipermetropía es exactamente lo contrario. Tras queratotomía radial es como hipermetropía, curiosamente. Es decir, hay una infraestimación de la K. Nos dice que es 38 cuando en realidad es 39, si bien hay una alta variabilidad. Y la causa de este problema es fundamentalmente la número 1 en azul, el cambio del ratio cara anterior, cara posterior corneal, que hace que la asunción fundamental de la queratometría clásica, que es la utilización del índice queratométrico estándar, este numerito que nos estima cuál es el peso de la cara posterior en la potencia total de la lente, sea incorrecto. Y esta es la razón fundamental. Si lo pensáis en miopía, hemos aplanado la cara anterior, la cara posterior sigue sustrayendo la misma cantidad de potencia de la cara anterior porque actúa negativamente, con lo cual el queratómetro con ese numerito piensa que la cara posterior tiene ese peso, pero no, en realidad tiene más, por tanto el valor es más bajo. El queratómetro me dice 38 y tiene que ser menos porque la cara posterior está sustrayendo más potencia. Luego hay otras razones como es el cambio en la esfericidad y la aberración esférica, pero esto es de menor importancia. La buena noticia después de un LASIK PRK, en definitiva después de una corrección láser, es la buena correlación entre el aplanamiento producido en la cara anterior y ese incremento de ratio anterior-posterior. Por tanto, es fácil calcular una función lineal que nos ajuste y que nos permita predecir con tantas dioptrías de corrección cuánto tengo que ajustar la potencia de la córnea en base a la nueva situación. Y esto explica por qué tantos y tantos métodos más o menos funcionan. Se han publicado muchos métodos y lo cierto es que todos más o menos funcionan, porque esta relación es lineal y hay una buena correlación.
En cambio, después de la queratotomía radial, esto no es así. En la campana roja tendríamos la distribución de anterior-posterior normal en la población y la campana negra es una campana de Gauss de una serie mía de 60 ojos posradial, donde podemos ver que hemos bajado el ratio, luego se produce esa infraestimación que antes he mencionado, pero fijaos en la dispersión es enorme y esto se debe al carácter manual de la cirugía de queratotomía radial. Un mismo cirujano, incluso en los dos ojos de un mismo paciente, va a inducir diferentes niveles de aplanamiento posterior y esto nos altera la ratio y hace que no sea posible calcular una función como tras un láser. Por tanto, la conclusión con la radial es que siempre tenemos que medir la cara posterior e irnos, por ejemplo, a una fórmula como la de Olsen. Y luego está la variabilidad. Esto nos explica la diferencia entre series. Estos son 4 ojos después de cirugía refractiva, pero lo cierto es que son 4 situaciones completamente distintas. Luego también tenemos la variabilidad entre instrumentos. Con los ojos postrefractiva medimos la K con varios instrumentos, incluso con un instrumento en varias ocasiones, y las cifras no son las mismas. Y luego puede haber variabilidad entre visitas, por ejemplo, por patología de superficie. Esta es una visita y un mes y medio más tarde y tenemos una diferencia en K media de 1 dioptría y pico. Por tanto, si fuéramos a calcular una lente intraocular, ¿cuál empleo? Esto es importante también tenerlo en cuenta. Y una vez que conocemos los problemas, las soluciones son razonablemente sencillas. Para el error de fórmula, una muy fácil, usar una fórmula que no use la K como predictor, por ejemplo la Haigis, que usa la ACD y la XL. Y me refiero a la Haigis normal, no a la Haigis L. Por supuesto, habrá que modificar esa K, luego lo veremos. Y en segundo lugar, si usamos una fórmula que usa la K, tenemos que programar en modo doble K. Una K previa para la estimación del posicionamiento de la lente y una K post para la situación actual óptica en el cálculo óptico de la cuestión. Y sin saberlo, por ejemplo, cuando usamos la Barrett True K, la Barrett True K no es más que la Universal 2 en modo doble K, donde la Universal 2 usa la K pre, que él estima, si no la hemos metido, para el posicionamiento del implante, y la K post para el cálculo óptico de la lente. Y el calculador de la SCRS usa la Holaday 1 doble K. ¿Qué hacer si no tengo la K pre? Iros al último punto, al tercero. Adivinadlo. Con un Scheimpflug medís el radio posterior de la córnea y como sabemos que el ratio normal es 1,21, ya puedo calcular fácilmente cuál es el radio anterior preoperatorio y utilizando abajo el índice queratométrico estándar tengo las dioptrías. Así que en ese ejemplo, yo con un radio posterior medido con Scheimpflug, en un caso cualquiera de 6,54, más o menos puedo estimar que la K pre es 42,77. Voy a pasarme esto que ya voy un poco corto. Y para el error queratométrico, si hablamos en LASIK miópico, para esa infraestimación, hay un montón de funciones correctoras, como antes he dicho, que os hacen adivinar. Otra opción es irnos a una medición directa con un OCT o con un Scheimpflug y calcular lo que llamamos el equivalent case reading, que será el numerito que es el que está pidiendo la fórmula para hacer el cálculo. Y si no, la otra opción, que en mi opinión es más que aconsejable, es usar los radios en milímetros, nos olvidamos de dioptrías, nos olvidamos de ajustes y entramos en un modelo de lente gruesa como es la fórmula de Olsen y ahí no hay que ajustar nada. Simplemente si tienes un Scheimpflug con un OCT, mides radio anterior, mides radio posterior, entras en ese modelo y el cálculo va a ser correcto. Y este es el ejemplo con el equivalent case reading. Y para los errores de variabilidad, simplemente sed conscientes de ello, repetid medidas varias veces y repetid medidas de córnea con varios instrumentos. Es fundamental no entrar con un número incorrecto a cualquiera que sea la fórmula, porque ya de entrada estaremos entrando con un error. De manera que este es el esquema final. Podemos con la K sin K, si lo que tenemos es un autoqueratómetro o un plácido, con el número de siempre, primero tenemos que corregirlo aplicando cualquiera de las fórmulas de corrección y luego entraremos a cualquiera de las fórmulas de abajo. O bien doble K en cualquier modalidad, cuando pongo Barrett Universal 2 hago ver que esto sería directamente en el software de Barrett con la True K, o podríamos entrar en Haigis o podrías usar las llamas PL. Si tenemos un equivalent case reading, si tenemos el Pentacam o tenemos el Cassini, podemos entrar directamente, por ejemplo, a la Haigis, con ese número directamente, a la Haigis normal sin hacer nada más. Y la tercera opción, repito, a mí me gusta mucho, es usar los radios en milímetros e ir a un thick lens ray tracing como puede ser la fórmula de Olsen. Y bueno, luego en el mundo real esto es mucho más fácil con los softwares como es el APARCS,
como es la SCRS o esto. Y termino ya porque está Ramón aquí achuchándome y sé que... Nada, ¿puedo acabar? Bueno, me dejan terminar. En el Sirius tenemos y en el M79 también un trazado de rayos muy interesante. Hay muchos aparatos, y es interesante que lo investiguemos, que tienen en sí fórmulas poco conocidas, como esta del Sirius o del MS39, que funcionan por trazado de rayos y que para ojos complicados es una opción realmente a valorar. Y bueno, con esto ya terminamos. Estas son las conclusiones, pero os agradezco vuestra paciencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, como siempre muy interesantes las disertaciones. Una pregunta para el doctor Ruiz Mesa. ¿No? ¿No hay pregunta? No hay nada. Dale. ¿Vamos directo? Vamos directo. Ruiz Mesa, después te pregunto en privado. Vamos a la última charla, que es del lente Liberty, que es un lente multifocal, que el doctor Joaquín Fernández nos va a comentar. Bueno, vamos a ver exactamente de todo lo que hemos hablado, todos los aspectos que hemos estado hablando, cuál es la evidencia actual con respecto a la lente trifocal de Medicontour. Estas son nuestras declaraciones de intereses, consultoría con Medicontour. Estos eran los objetivos que queremos transmitiros y fundamentalmente con respecto a resultados estandarizados, esto ya hay mucha bibliografía, lo publicamos en su momento y podéis estar viendo ahí cuál es la visión que vamos a tener, que podéis tener implantando la lente trifocal de Liberty. En cuanto a lejos, vais a tener, sí es cierto que habrá diferencia en cuanto a edades, cuanto más joven el paciente mejor verá, pero aproximadamente en lejos tenemos 0 logmar, que sería en monocular, 0 logmar, en intermedia estaríamos en 0,23, que sería en monocular un 0,6, y en cerca tendremos un 0,5 en monocular, que sería un 0,8. Estos resultados se incrementan aproximadamente en una línea, fundamentalmente en la intermedia y la cercana, cuando tenemos la binocularidad. Esto también ha sido certificado con otros grupos de investigación que coinciden con nuestros resultados. Visión de la unidad de lejos, 0,8 en monocular, que sube a binocular en 100%, como estáis viendo ahí, hasta 59 años, 69 y 84 años. La línea azul es la del 100%, del 2020, y veis como las curvas de desenfoque, en tanto en lejos como en cerca, hasta 59 años superan, y la intermedia nos vamos a encontrar en binocular aproximadamente con ese 0,8 en binocular al mes. En cuanto a la predictibilidad, tenía a la izquierda el target que queríamos conseguir con la diferencia que hay, ese menos 0,12, con esa desviación, y en el residual postoperatorio veis cómo tendemos a intentar tener un efecto un poquito miópico, por eso se desplaza un poco. La gran cuestión es, ¿podemos tener nuevos métodos de cálculo para la potencia de la lente después de todo lo hablado? Bueno, el trabajo que estamos nosotros involucrados en la generación de una ecuación de lente gruesa para ver si pudiéramos mejorarlo. En resumidas cuentas, ¿cómo surgió esto? Con Pentacam medimos exactamente a posteriori dónde está la lente y a partir de ese ojo modelo, que es un ojo natural, in vivo, vemos cuál ha sido el resultado refractivo. A partir de ahí vemos si coincide o no ese resultado refractivo con lo que en teoría ese ojo modelo in vivo debería tener en función de esa ALP, que es la LP real que tiene el paciente. Y vemos qué parámetros pudieran estar relacionados con lo que se aleja realmente del estado refractivo posterior. Y vemos que en cuestión de correlación, el error de la predicción de la LP, el peso que tiene no es tan alto como realmente debiéramos de estar pensando. Solamente un 22% de la variabilidad que encontramos en el postoperatorio es debido a ello. ¿Y a qué puede ser debido entonces ese otro 78%? Vemos que existe una correlación tanto cuando medimos con IOLMaster, cuando medimos con Pentacam, en cuestión de una correlación en cuanto a la variabilidad de esa refracción postoperatoria con el índice ficticio corneal, el índice que están utilizando los equipos diagnósticos a la hora de hacer el cálculo queratométrico. O sea, realmente hemos evolucionado muchísimo en cuestión diagnóstica, pero ese índice que dan por ciertos equipos no es realmente el que debiera de ser utilizado. Y sobre todo, fijaros qué interesante, está correlacionado con la longitud axial. A mayor longitud axial, más se desvía ese índice ficticio corneal, con lo cual va a haber una sobreestimación de esa potencia corneal conforme los ojos son más largos y en consecuencia tendremos un residual hipermetrópico en alta miopía.
Cuando comparamos nuestro modelo, que todavía tiene que ser mejorado y validado con SRKT y Barrett 2, vemos como sí es cierto que en más menos 0,5 dioptrías no hay mucha variación en ojos normales, pero sí es cierto que tenemos menos variabilidad, menos sorpresa refractiva, con una normalización de la distribución, aunque es cierto que necesitaremos validarlo una vez que nos revisen el paper que ya hemos enviado. Oye, ¿y la pupila importa en difractiva? Pues la pupila importa y más de lo que creemos, no solamente por la aberración esférica, sino fijaros cómo a la hora de ejercitar con la fórmula que proponemos de lente gruesa, la fórmula tiende a sobreestimar cuando tenemos un target hipermetrópico en pupilas pequeñas, como estáis viendo en la curva de correlación. Y al revés, la pupila también, la fórmula tiende a sobreestimar el target miópico, sin embargo en pupila grande, o sea que probablemente debamos de incorporar la pupila como parámetro nuevo a la hora de aumentar la eficacia de nuestras lentes. Por ahorrar un poco ahí adelantando, ¿qué efecto tiene la pupila con respecto a este tipo de lente? Fijaros, estas distribuciones energéticas que habitualmente estamos acostumbrados, que Montserrat nos ha estado comentando, ¿nos podemos fiar de ellas? Fijaros como a la derecha nos estamos encontrando ya paper de MTF en 3D, que es la suma de la MTF Cerefocus con la bidimensional. Y tenemos mucha información, tenemos, como veis abajo, el de focus, o sea, en la curva de desenfoque, tenemos en el eje de ordenada la frecuencia espacial y en los colores vamos a tener la MTF. Toda la información del banco óptico de una lente la tenemos en ese tipo de información. Pues fijaros qué interesante, esto es un trabajo del grupo de Poyales. Es muy interesante porque con otro grupo, ¿no? Se va hacia la idea de tener una predicción desde el banco óptico de cómo puede ser el comportamiento en nuestros pacientes. Y acierta bastante bien. ¿Vale? Acierta bastante bien, no exactamente el gap que hay entre banco óptico y clínica, ya sabéis que somos muy defensores de que no nos creamos a pie juntilla lo que viene de banco óptico, pero para empezar con una lente, este tipo de trabajo puede ser interesante, aunque luego debe pasar por la clínica. Y cuando pasamos por esos métodos predictivos a Liberty, fijaros cómo la estimación en términos de agudeza visual de curva de desenfoque con respecto a la que nos encontramos en monocular varía. Vemos tendencia, pero existe cierta variación por todo esto que hemos estado hablando, de un ojo modelo de banco óptico. Igual ocurre con la curva de desenfoque cuando estamos hablando en términos de sensibilidad al contraste. Pero ¿qué debemos de quedarnos en la cabeza? Nos debemos de quedar en la cabeza que esta lente, cuando estamos hablando de pupilas de menos de 2.5 milímetros, el comportamiento es absolutamente espectacular, pero fijaros como en curva de desenfoque no varía tanto cuando vamos de 2.75 a 4.25. Fijaros cómo el comportamiento es bastante homogéneo, siguiendo la curva de predicción que nos comentaban estos grupos, como el de Poyales, comparando con las distribuciones lumínicas que a mano izquierda nos dan las casas comerciales. Con lo cual, ojo con esas distribuciones lumínicas, iros para las primeras lentes que vayáis a poner a esa curva de predicción que nos están proponiendo grupos nuevos. Con respecto a material y diseño en cuestión de la opacificación capsular, ya habéis visto la excelente presentación de Javier, hacer hincapié en que efectivamente el borde cuadrado es sumamente importante y la plataforma, estas dos lentes que hemos podido utilizar exactamente con el mismo material, fijaros cómo nos dan tasas de opacificación totalmente diferentes. Y no solamente lo que perciba el profesional en lámpara de hendidura o medidas de OSI, sino también veis cómo hay una caída importante de la sensibilidad al contraste en otras plataformas con el mismo material en comparación con plataformas que puedan tener doble C-loop y sobre todo borde cuadrado. Para terminar, en cuanto a lo de lifotopsia, un poco lo que hemos visto, poco que rascar en la evidencia clínica, pero sí es cierto que lo que vamos a tener de halo en el foco lejano es el foco desenfocado de cerca. Una tendencia que hay es decir, venga, disminuyamos, vayámonos a la EDOF, tengamos menos adición, pero no solamente ahí podemos reducir el tamaño del halo, sino también en el número de anillos. Cuanto menos anillos tengamos, hay que buscar el equilibrio perfecto entre los anillos justos que nos den para los tamaños pupilares de nuestros pacientes la máxima eficacia energética, con no tener que renunciar a la visión cercana. Iremos viendo cómo podremos, pero algún paper que hay con respecto a esto, fijaros cómo en el corto plazo, en 3 meses, la molestia de los pacientes en estos efectos disfotóxicos son bastante bajos con respecto a esta lente. En conclusión,
En cuanto a la eficacia monocular, veis como tanto en lejos como intermedia y cerca, eso es exactamente lo que ven. No son solamente nuestros papers, están consolidados con otras publicaciones. La predictibilidad es bastante interesante en ojos normales y os iremos contando avances con respecto a los trabajos que vayamos haciendo con la fórmula de lente gruesa y ajustar ese índice ficticio. En resumidas cuentas, esto sería, necesitamos adaptar cada ecuación a cada equipo y probablemente a cada lente, sabiendo cuáles son los planos focales de cada lente. Ese probablemente sea nuestra propuesta que hacemos para mejorar los resultados. En cuanto a pupila, los resultados son excepcionales por debajo de 2,75, pero podríamos pensar que entre 2,75 y 4,25 pudiera caer la visión intermedia, cuando en realidad no está cayendo en clínica. Tenéis esa media de 0,2, 0,3 logMAR sin ninguna pérdida de agudeza visual cercana. Y en cuanto a opacificación capsular posterior, otros lentes con el mismo material están dando una opacificación más temprana, ergo probablemente el material no sea tan trascendente como la plataforma en sí. Muchas gracias por vuestra atención. Te hago ya que estamos, tengo unas últimas preguntas. ¿Que sea hidrofílico es malo para algo? Ramón. ¿Se enfría el arroz? Vamos a comer el arroz. Bueno, gracias a la gente de Medicontour por haber auspiciado este espacio. A comer.